solamente ver en nosotros, sino que también las demás personas puedan verlo, ¿verdad? En el libro de Gálatas, ahí encontramos por lo menos 5 características de la crucifixión, ¿verdad? Como un acto correlativo entre el cristiano y Cristo. Amén. Así es que es muy importante. Uno de los propósitos, estudiando esta carta, ¿verdad? Paulina, uno de los propósitos, hermano, por los cuales Pablo escribe esta carta es para exhortarnos a que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Por las falsas doctrinas, y que también nos afirmemos más y más cada día en nuestro Dios, que afirmemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que aprendamos a poner nuestra mirada, ¿verdad?, en ese blanco perfecto que se llama Cristo. Él es el único blanco perfecto que hay. Amén. ¿Verdad? Ese se llama Cristo. Así es que estudiando esta carta hacia los Gálatas, me pude dar cuenta cómo el apóstol Pablo, hermano, habla, ¿verdad?, a estas iglesias que están allá en Galacia, ¿verdad? Es importante que nosotros consideremos la ciudad de Galacia, ¿verdad? Quedaba en la región del Asia Menor, ¿verdad? Actualmente se encuentra ahí en Turquía. Es un lugar donde habían emigrado unas tribus de los galos que venían procedientes del país germano. Al principio, ¿verdad?, del siglo III antes de Cristo, ellos llegaron a poblarse en ese lugar, y esta región tomó el nombre, ¿verdad?, debido a ellos, ¿verdad?, a los galos, y por eso se les conocen como los Gálatas. Son de una tribu celta, y es muy importante que nosotros aprendamos un poco sobre esta historia, ¿verdad? ¿Quiénes eran los Gálatas? Por eso Pablo en cierta ocasión les dice: oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Es necesario, hermano, que nosotros afirmemos nuestra fe en Jesucristo, porque ya estamos en los últimos tiempos y nosotros sabemos que van a venir doctrinas de error a querernos mover a nosotros de la fe en Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10, búsquelo ahí en su Biblia, nomás puse la cita bíblica, pero búsquelo usted ahí en su Biblia y léalo juntamente conmigo, y se va a dar cuenta cuál es el problema que estaban pasando las iglesias ahí en Galacia, ¿verdad? Era un problema sinceramente garrafal, hermano, el que estaban teniendo, ¿verdad?, ellos en estos momentos. Si lo encontró, dígame. En Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice así la palabra bendita del Señor. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Vea, aquí Pablo está dando su sello, ¿verdad? Amén. ¿De quién viene su creencia y quién fue el que lo llamó a él al ministerio? Verso 2: y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Esta es la salutación que él hace, pero del verso 6 en adelante nos enseña el problema que estaba pasando las iglesias de Galacia. Dice: estoy maravillado. Otra versión dice: estoy sorprendido. Oiga esto: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se habían apartado, dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice otra versión: la maldición de Dios caiga sobre él. La palabra anatema significa maldito. Aún si nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo viniera con un evangelio diferente.
Wow. Como antes, versículo 9, hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, el evangelio ahorita está siendo atacado. Ahorita el evangelio está, hermano, sufriendo por doctrinas de error. Y mucha gente está siendo arrastrada, amén, hacia esas falsas doctrinas. El evangelio ahora se ha adulterado tanto que ya muchos no predican del pecado. Ya muchos no predican de la santidad. Y la palabra dice que sin la cual nadie va a poder ver a Dios. Vea qué importante es eso, hermano. Hay lugares en donde dice que no hay problema. Que no hay problema, tú puedes embriagarte, tú puedes usar droga, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro y tranquilo, al fin y al cabo Dios te conoce, Dios te perdona. Si tú te sientes bien, hazlo. Vea, ¿por qué? Porque hay muchos pastores y predicadores que aman el agradar al público, el agradar a los oyentes, pero aquí no se trata de agradar a la gente. Aquí se trata de decir la verdad, porque solo la verdad puede hacer libre al individuo. No hay otra cosa que pueda traer libertad sino solamente la verdad de Dios, hermano. No podemos nosotros matar a la gente con la mentira, hay que darle vida con la verdad. Y decirle a la gente lo que en verdad es el evangelio, hermano. La palabra de Dios dice que Dios nos ha santificado, quiere decir que Dios nos ha separado, y conmigo separado. Nos sacó del mundo y nos puso a un lado para uso exclusivo solamente de Él. Eso significa la palabra santo, significa separado, para uso exclusivo solamente de Dios. No podemos agradar a dos señores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tampoco podemos andar en los dos caminos. El tema es importante. Ahora, la crucifixión prueba que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y no hablo de una crucifixión literal, sino de una crucifixión simbólica. La literal la llevó Cristo allá en el Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en el Gólgota. No estamos hablando de esa crucifixión literal. No estamos hablando que usted tome una cruz y vaya y se clave en esa cruz como muchos lo hacen. No se trata de eso. Se trata de algo simbólico. Y aquí en esta carta de los Gálatas hay por lo menos 5 puntos que hablan sobre, el simbolismo de la crucifixión. Y vamos a mirarlos en esta tarde. Primero, diga conmigo yo, crucificado en Cristo. Vean qué importante es eso. Eso es lo primero. Yo estoy crucificado en Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo, dice el apóstol Pablo. Oiga bien cómo Pablo le habla a los Gálatas, hermano. ¿Para qué? Para que ellos no den, hermano, rienda suelta a la liberalidad, porque Dios nos llamó a vivir en libertad, hermano, amén. Pero no es lo mismo libertad con liberalidad. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, el mí ya se crucificó. El yo ya se crucificó. Amén, hermano. Mire, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean, aunque vivamos nosotros, hermano, atados a una materia, a una carne, no tenemos que vivir conforme a ella. ¿Cuántos dicen amén?
Porque todavía estamos atados a una materia, a una carne. Pero no debemos vivir conforme los deseos de esta carne. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces no estamos agradando a Dios. Dice que las condiciones que Jesucristo ha puesto, hermano, a la iglesia o a todo aquel que quiera ser su discípulo. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Esas condiciones son serias. Son serias, hermano. O sea que el pertenecer a la familia de Dios, hermano, es algo serio. No se puede uno no puede estar jugando a la iglesita hoy sí, mañana no. A Dios le vamos a servir tiempo completo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vea qué importante es esto. Ahora, Mateo 16, 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios no forza a nadie. Dios no va y te agarra y tú tienes que venirte conmigo y tú tienes que seguirme. No, Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Vea qué importante, hermano. La condición: niéguese a sí mismo. Pablo dijo: ya no vivo yo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, ¿para qué sirve la cruz? La cruz sirve para someter al individuo. En esa cruz someten al individuo, lo clavan de las manos y de los pies. ¿Para qué? Para que no se mueva. Vea, la cruz que Jesucristo está diciendo que tomemos no es una de madera, como la que Él llevó, sino que es una cruz simbólica. ¿Cuántos dicen amén? Tome su cruz. Su cruz, no quiera tomar la cruz del pastor, no quiera tomar la cruz del hermano o de la hermana, no, esta es más chévere. Su cruz. Me impacta, hermano, cuando estudio la vida de Pablo y veo de que una vez, hermano, que Pablo se convierte a Cristo, él toma muy en serio las condiciones que había establecido nuestro Señor Jesucristo para seguirlo a Él. Las tomó en serio, hermano. ¿Por qué? Porque él quería ser un discípulo. Él quería ser un discípulo de Cristo. Vea, qué importante, hermano. Y esto yo lo saqué de ahí en donde dice: el Señor le dijo a Pablo, como nos dice a todos nosotros: toma tu cruz, tome su cruz. Pero ¿qué dice Pablo, hermano? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vea, o sea, él tomó la cruz. O sea, ¿por qué? Porque lo tomó en serio y él crucificó el yo ahí. Porque él sabía que el yo no lo había, no le había, hermano, traído nada bueno. Ya voy a hablar un poco sobre esa historia. El yo no te va a traer nada bueno a tu vida, porque el yo es el ego, es el orgullo, que es el que necesitamos crucificar. Amén. Vea, Pablo responde: con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor dice: niéguese a sí mismo. ¿Quién dice eso? ¿Quién pide eso? Dios. Jesús, Él dice: niéguese a sí mismo. Pablo respondió: ya no vivo yo, mas vive Cristo. Él se negó, él reconoció que ya no se trataba de él, sino del Señor. Mire qué importante, hermano. El Señor dice: sígueme. Hace la invitación. ¿Y cómo responde Pablo? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En pocas palabras, mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en Jesucristo. Porque la palabra dice que el justo por su fe vivirá. ¿Su fe en quién? En Jesucristo. O sea, Pablo toma en serio ese llamado. ¿Qué tan en serio lo hemos tomado nosotros? ¿Qué tan en serio lo hemos tomado, hermano? Ahora que queremos nosotros incluso hasta vender la bendición, ¿verdad?, por un plato de lentejas. Qué tremendo es esto, ¿no? Ahora, al decir Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, el yo el yo, hermanos, que ya no vivía, era el yo del viejo hombre de Saulo de Tarso.
Ese yo de Saulo había sido ya crucificado. Porque ese es el yo, ya no vivo yo, el yo ya no vive en mí. En el seminario una vez nos dieron una gráfica y lo han predicado en diferentes lugares, aquí también lo prediqué yo, sobre el corazón del hombre. Y ahí se ve, ¿verdad?, en donde el yo está sentado en una silla en el centro del corazón. Y la cruz que simboliza a Cristo está a un lado. ¿Qué significa eso? Que no le hemos dado preeminencia al Señor, que no le hemos dado el primer lugar, que le hemos dicho: Señora, te entrego mi vida, pero el control de ella la tengo yo. Sí, porque hacemos lo que queremos. Y eso quiere decir que ni a siervos inútiles llegamos, porque el siervo inútil es aquel que hace lo que se le pide, dice la palabra. ¿O no es cierto? Mire qué importante es. ¿Quién es el que está? ¿Quién es el centro de tu corazón? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿O es el Señor? Pablo lo tomó en serio. Él dijo: es que ya no se trata hoy de mí, hoy se trata de Él. Ahora, ¿cuál era el yo de Pablo? ¿Verdad? Era un yo soberbio. Acuérdense cómo era Pablo: fanático, jactancioso. Y nosotros lo podemos ver, ¿verdad?, por la Escritura. Ese yo que era el que lo hacía enorgullecerse. Era muy orgulloso por su nacionalidad, ¿verdad?, por su partido religioso. Si se acuerdan, por su preparación académica, instruido a los pies de Gamaliel, sobresalía de todos los fariseos, fariseo de fariseos. Pero cuando él tuvo su encuentro con Cristo, él renunció a su yo. Él crucificó a ese yo. Amén, porque él sabía que no lo había llevado a un buen lugar. Era lo que lo mantenía a él separado de Dios, hermano. Ahora, ¿qué él hizo, hermano? Negó continuar viviendo esa vida. Él dijo: ya no quiero vivir así, de esa manera. ¿Por qué? Porque no he agradado a Dios. Según él pensaba que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque él practicaba una religión. Dice que era celoso de su religión. Y él creía que estaba agradando a Dios. Y sabemos que la vida que él tenía lo podía llevar quizás a un, ¿verdad?, al pináculo del éxito terrenal. Pero lo negó todo por amor a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, recuérdense que Pablo era un hombre, ¿verdad?, elocuente en todo. Era un hombre próspero, pues, era un hombre empresario. Él tenía una empresa, dice que hacía tiendas. O sea, lo tenía todo. Pero él dice ahí: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, ¿por amor de quién? De Cristo. Eso es lo que hace el yo. Renuncia a todo aquello que lo ha mantenido separado de Dios, ¿verdad? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es que para ganar, hermano, la bendición, uno tiene que ser un discípulo del Señor. Alguien dijo allá arriba en el campamento: ser un cristiano no cuesta, pero ser un buen cristiano sí cuesta. Ser un cristiano verdadero, un cristiano de verdad. Porque ahora todos dicen llamarse cristianos, pero ya no se distinguen, ¿no? Y eso es triste, ¿eh? ¿Y saben por qué? Porque nosotros a veces tenemos la culpa, porque no hablamos sobre doctrina, porque no hablamos sobre estos puntos. La iglesia necesita madurar. ¿Cuántos dicen amén? Crecer, hermano. Y necesitamos nosotros todo. Punto número 2, Cristo crucificado por mí. ¿Verdad? Primeramente, yo crucificado en Cristo. Ahora, Cristo crucificado por mí. Estamos estudiando el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, le dice. Vea cómo le dice Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
Aquellos, ¿verdad?, que se dejan enrollar ahí. Mire, si usted no tiene la capacidad de debatir contra una religión, mejor no se ponga a debatir, mejor ni le abra las puertas. Si usted no tiene la capacidad, ¿sabe por qué? Porque lo van a engañar. Lo van a engañar. Tantas falsas doctrinas, falsos maestros que han salido. Amén. Y están incluso engañando aún a aquellos que ya se creen maduros en las cosas del Señor. Ya cuando comienzas a tener inquietud por saber algo que ellos te están enseñando, ahí ya te estás leyendo en la chicagüita, como decía mi mamá. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nuestro fundamento se llama Jesucristo. Ese es el evangelio que hemos recibido. Y ahí es donde nosotros tenemos que echar raíces, porque esto habla de fundamentos, hermano. Amén. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mira, hermano, mucha gente se desvía de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil en otro lugar. Mucha gente se sale de unas iglesias donde son iglesias saludables, doctrina saludable, porque aquí el día de Halloween no deja que se vistan de Halloween, porque no deja, pero en otra iglesia sí, ya se va por otra iglesia. Me llamó una hermana y me dice, pastor, fíjese que tengo un problema ahorita. Y yo le digo, ¿cuál es el problema, hermano? No, pues que aquí quieren que nos vistamos de Halloween, que el pastor se va a vestir con su familia y todos, y si usted sabe que yo eso no lo practico, ¿qué hago? Y yo le digo, hermana, es fácil lo que usted tiene que hacer. O usted se mete al molde de ellos, o usted se sale de ahí. ¿O no es cierto? A mí me llegaban allá, me llegaban un montón de calabazas ahí y que tenía que repartírselas a la gente al púlpito, me las llevaban, los ingratos. Sácame esas cosas de aquí. No, pero es que viene de arriba, no creo que venga del cielo, ¿le cielo? Es que, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Ni el aceite se puede mezclar con el agua. Oh no, pero es que aquí son muy duros, mejor me voy para allá. Al fin allá me permiten, ¿verdad? Allá celebran la cena del Señor con vino, alcohol, mejor me voy. Y así anda la gente ya, hermano. Eso es lo que estaba pasando con las iglesias de Galacia. Por eso les dice Pablo, insensatos. ¿Quién les ha enseñado a no obedecer a la verdad? No todo lo que brilla es oro, hermano. Ahora me decía un hermano, pastor, estoy congregándome aquí, mire, estoy viendo bien bonito. Le digo, un momento, calmado, venado. No se haga miembro todavía. Usted tiene que conocer ahí. Amén, hermano. No, porque mire, hermano, hay un tipo, y lo voy a decir, Cashluna, predica bonito, pero tiene una doctrina de error. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, pues? Que la predicación nomás te haga aquí unas campanitas, aquí bien bonito, pero la verdad no es esa. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Ya donde te dicen, tienes que sembrar aquí para esto, para lo otro, no, eso ya no es correcto. Amén. Uno tiene que escudriñar las escrituras, saber la verdad y conocer la verdad. A vosotros, ante cuyo mire, hermano, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Sabemos nosotros, hermano, que Jesucristo, Él fue víctima de nuestros pecados, porque nosotros teníamos que pagarlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él sabía que nosotros no podíamos con la deuda. La deuda que teníamos era grande, tan grande, hermano, que solamente con su muerte Él podía pagarla. Fíjense. No solamente qué galán que la hubiera pagado solo con que la soltaran, o solo con que se burlaran de Él. No vas a servir de risa nomás por un tiempo, donde le pusieron la corona de espinas y le pegaban con la caña. ¿Y quién es el que te ha pegado? Y di, oiga, qué galán que con eso Él hubiera pagado nuestros pecados. O con que lo llevaran al pretorio, ¿verdad? Y los soldados pretorianos, que eran los verdugos, agarraban los azotes, y que después de azotarlo, ya vete, ya pagaste los pecados, ya son libres. No, Él tuvo que morir, tuvo que entregar su vida para salvar la nuestra. Por eso cuando Él estaba muriendo en la cruz, una de las 7 palabras dijo, consumado es, que quiere decir tetelestai,
he cancelado la deuda que ellos habían abierto, el justo pagando por los injustos. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte? Dígale gracias. Dígale gracias porque tú pagaste lo que yo debería de haber pagado en ese lugar, hermano. Qué precioso es esto. O sea, Él fue crucificado por mí, por mis pecados. Yo debería de haber sufrido, ¿verdad?, ese castigo, hermano, en ese lugar. Pero Cristo nos libró del sufrimiento. Me gusta esa frase, hermano, o ese momento, ¿verdad?, en donde llegaron a anunciarle a Barrabás. Cuando dan orden para que crucifiquen, hermano, a estos tres personajes que estaban ahí, dos malhechores y Jesús, el Hijo de Dios, dijeron: quiero que hagas 3 cruces. Oiga eso, haz 3 cruces. Y en la de en medio moría solamente el jefe de los ladrones. El que moría en medio era el acto más vergonzoso que había. Y esa cruz la habían hecho para Barrabás, porque él era el jefe de los ladrones. Barrabás, él iba a tomar esa cruz. Barrabás ya estaba esperando el momento de su ejecución en la celda. Lo tenían en la celda y estaba esperando la ejecución de él, cuando de repente llegan a la celda y abren y le dicen: Barrabás. Yo pienso que él dijo: pues ya este es el momento. Y él dice: ¿sabes qué? Estás libre. Alguien tomó tu cruz. Alguien tomó tu cruz, estás libre. Y es Jesús el que muere en esa cruz del centro como el jefe de los malhechores. Vea toda la humillación, pero eso tenía que pasar para que usted y yo ahora gozáramos de una vida eterna. Qué lindo, hermano, es que nosotros podamos hacer conciencia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de lo que Jesús hizo por nosotros. Dice Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Vea, hermano, molido por nuestros pecados. ¿Sabe qué significa la palabra molido? ¿Sabe lo que es moler, hermano? Fíjese que en la película La Pasión de Cristo que hicieron últimamente, ahí medio se alcanza a ver cuando Él estaba ahí en el pretorio y lo estaban azotando, ¿verdad? Que le pegan con un azote, porque unos eran puntiagudos con huesos, y cuando enterraban sacaban el pedazo de carne. Por eso ellos jalaban así y se venía el pedazo de carne en el acto. Ahí se alcanza a ver si ellos pusieron eso, que no fue ni siquiera la tercera parte de lo que Cristo sufrió. ¿O usted cree que ellos hubieran dado permiso que hicieran la escena verdadera? No. Por eso dice que Él fue molido por nuestros pecados. Dice que no tenía parecer alguno, Él fue desfigurado, hermano. No crea que fue así como lo muestran ahí en la película. Eso nomás es algo sencillo para lo que le hicieron a Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, continúa el verso, diciendo: nosotros fuimos curados. Era necesario que todo eso pasara. ¿Para qué? Para que hubiera sanidad en nuestra alma, hermano. ¿A cuánto nos ha sanado el Señor espiritualmente? Hermano, qué lindo, pero alguien tuvo que sufrir por nuestra paz. Alguien tuvo que pagar, hermano. Número 3, veamos: la carne crucificada en mí. Aunque vivamos en este mundo dependiendo de una carne, pero como dije hace algunos momentos, pero no viviendo conforme a ella. La carne tiene que estar crucificada, amén, en mi vida. Vea lo que dice Pablo ahí en Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo, ¿cuántos hay de Cristo aquí? Entonces somos nosotros, hermano. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, la carne es bien apasionada. Bien apasionada. Y te pide lo que es dañino, dice. Te pide la mujer del prójimo. Al hombre le pide la mujer del prójimo.
como lo que dijimos aquel día, cuando le habían perdido los dos hombres habían perdido la mujer en la guana, y encuentra uno al otro que anda buscando, le dijo, no, pues se me perdió mi mujer, y tú que andas buscando, no, pues también se me perdió la mía. Vea cómo es la carne. Y le dijo, ¿y cómo es la tuya? No, pues la mía es así, así. Olvidémonos de la mía y busquemos la tuya. Es que así es la carne, apasionada como ninguna. Es triste, hermano, pero así es. Pero ya nosotros debemos de ver crucificado esas pasiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Y es necesario que nosotros, hermano, vivamos de esta manera. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo pienso que si nosotros decimos que hemos muerto con Cristo, amén, ya no debemos vivir para el pecado. Recuérdese que el pecado para nosotros está vivo. Para nosotros el pecado está vivo, pero es que te incita siempre. Pero yo para el pecado ya debo de estar muerto. Amén. Ya debemos. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nos separa de Dios. Amén, hermano. Eso es lo que nos mete en problemas a nosotros. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? Oiga, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vea, aquí hay un versículo que nosotros no podemos malinterpretarlo. No está diciendo que ya no vamos a pecar, ¿ok? Lo que está diciendo es que no hay que vivir en el pecado. Pecado siempre vamos a cometer, y el que diga que no hace a Dios mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque todavía no estamos en el cielo. Nuestra relación con Dios la hemos fundado aquí en la tierra, no en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestra relación con Dios esté en el cielo, entonces todo va a ser perfecto. Mientras no. Mientras vamos a cometer errores, vamos a resbalar. Pero hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si confesares, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea, una persona que confiesa su pecado y se aparta de él es una persona que no vive en el pecado, que no quiere vivir en el pecado. Porque el vivir en el pecado es lo que te mantiene a ti alejado de Dios. Amén. Y separados de Dios, díganle su hermano, separados de Dios nada podemos hacer. Díganle, nada podemos hacer. ¿Y qué es lo que nos separa de Él? El pecado. Por eso es que dice, no hay que vivir en ese pecado, no hay que practicar el pecado. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ya hemos crucificado, amén, nuestra carne. Nuestras pasiones ya las hemos crucificado. Y ya no vivo para servir a la carne, sino al Espíritu. Amén, hermanos. Dice Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. Oiga bien, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vea que o sea, es una lucha, hermano. Es una lucha que mantiene siempre la carne con el Espíritu. Pero gracias a Dios que nos dio a nosotros, hermano. Vean esto, que no nos dio, más bien dicho, un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para que sujetemos la carne. O sea, nadie te va a venir a forzar a pecar. Nadie, el diablo no te puede forzar a pecar. ¿Sabe por qué? Porque ya perdió el derecho en ti. Ahora tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y Él no puede venir a hacerte pecar a ti. Si tú pecas es porque sos arrastrado por la concupiscencia. ¿Qué significa eso? Por tus propios deseos carnales. No podemos decir, es que el diablo me hizo pecar, como aquel, la mujer que me dice, no, pues el diablo. Ahora cada quien peca de acuerdo a su voluntad. Amén. No podemos culpar a nadie. Nadie puede venir a decirte, no tienes que pecar, y si no, mira, nadie. Porque
Ahora ya no somos títeres del diablo, ahora hemos sido libres. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros somos, hermano? Una vez que hemos entregado a Cristo. Ahora nosotros somos una nueva criatura, tenemos una nueva personalidad. ¿Cuántos dicen amén? Somos nueva criatura. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para dar una vida nueva. Por eso es que cuando tú mueres al pecado, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, e inmediatamente Él borra tus pecados. Cuando tú los confiesas de corazón, Él borra tus pecados y te da una nueva identidad, te da una nueva vida. Amén. Como dice que en diciembre nosotros siempre nos reunimos aquí para despedir el año. Y siempre les digo, hermanos, ahora se cerró la última página del libro que Dios nos dio, del 2017, que fue el año pasado. Ok, mañana, si es que Dios permite, o sea, esto es lo que yo estaba hablando en la predicación ese día, el día del 31 de diciembre, ¿verdad? Que acaba, bueno, que pasó hace ya medio año. Mañana, si es que Dios lo permite, o más tarde, Dios nos va a dar un nuevo libro en blanco, para que nosotros lo llenemos. Depende de nosotros cómo lo queremos llenar. Amén. Depende cómo tú quieras llenar ese libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos puesto en ese libro? ¿Qué hemos marcado en el libro que Dios nos dio? Él nos lo dio en blanco y nosotros lo llenamos como nosotros queremos. Lo mismo cuando tú recibes a Cristo, Él perdona tus pecados, Él te hace una nueva criatura y de ahí depende de ti cómo quieres vivir la vida. Amén. Depende de ti. Número 4, el mundo ya está crucificado para mí. El mundo. Mira, hermano, el mundo es otro enemigo de nuestra alma. Nosotros tenemos 3 enemigos perversos. El principal de ellos sabemos que es el diablo. El otro es la carne y el otro es el mundo. El mundo, hermano. Dice la palabra que aquel que se cree amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, es alimentado por los deseos de la carne. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, si en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es, ¿qué? Crucificado a mí. O sea, vean lo que Pablo habla, hermano. Estamos hablando de un hombre que escribe esta carta y les enseña que él se había tomado en serio, hermano, en lo que el Señor le había pedido. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que ya no pertenecemos al mundo. Amén. Ya no, porque de ahí nos sacó el Señor, hombre. De ese mundo lleno de tinieblas, hermano. ¿Usted cree que yo voy a querer volver al mundo? Sabiendo, hermano, lo que me hizo el mundo. Yo daba el testimonio a algunos hermanos allá arriba en el campamento. Porque no sé cómo fue, si el hermano me vio así sin camisa, o yo me estaba cambiando la camisa, me vio las cicatrices y todo. Yo le digo, estas son las marcas del mundo. Me marcó, me llevó a vivir separado no solamente de Dios, sino de mi familia, de lo que más amaba. Es triste, sin embargo Dios de ahí me sacó y me puso en un lado diferente, me apartó, me separó de ese mundo que me estaba destruyendo y me dio una nueva vida y me puso en un lugar mejor. Amén. Por eso es que ahora disfruto, hermano. Ahora disfruto la vida. ¿Sabe por qué la disfruto? Porque, hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y disfrutamos las bendiciones del Señor. Antes yo no podía disfrutar las maravillas de Dios, hermano. Por este día yo ya andaba, no crea que tomado, no, yo andaba queriéndome morir ya por ese día. Triste, porque cuando se acercaba la noche, le decía a unos muchachos de que cuando uno está viviendo en la calle con los otros hombres, en el día uno anda gritándose y silbando y peleando con medio mundo y todo, pero cuando ya va cayendo la oscuridad, que ya los hombres van y se recogen entre ellos y se meten a la casa abandonada donde duermen o en el monte o en el parque, donde sea. En el verano donde dormíamos en los parques, en el invierno, claro, en casas abandonadas, la buscábamos y ahí nos metíamos. Pero antes de dormir estábamos platicando qué era lo que nos había llevado a ese lugar.
Y el 95% de los homeless son frutos de hogares rotos, de hogares destruidos. Ahí se ve la realidad, ahí se ve la verdad. Por eso ahora allá en el campamento, hermano, hubo un tiempo de ministración y una familia se reconcilió, se unieron, lloraron, como usted no tiene una idea. Y ahí les estaba hablando yo, a veces nosotros somos egoístas y pensamos solo en nosotros. No, pues yo solo la puedo hacer, y como yo les decía, la mujer cualquiera la puede agarrar, pero a tus hijos a patadas los van a agarrar. Es triste, pero esa es la verdad. Las pandillas están llenas de este tipo de personas. Las calles están llenas, están tapizadas, hermano, de hombres y mujeres que son víctimas de violencias en los hogares, de matrimonios rotos. Pero bendito sea Dios que Él llegue y nos saca de ahí. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Dios? Dice Juan 17, 14 al 15. Vea lo que le dice Jesús, hermano, al Padre en la oración que Él hace. Le dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Oiga bien esto, porque no son del mundo. Amén, hermano. Ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Y eso tiene que quedar claro. Dice: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabe por qué? Porque este mundo sin nosotros es insípido y se acaba. ¿Sabe por qué no se ha acabado este mundo? Porque aquí está la iglesia de Jesucristo. ¿Acaso no la Biblia dice que la iglesia es la sal del mundo? ¿Y qué es lo que hace la sal? Le da sabor. Si este mundo todavía no es insípido, porque tiene el sabor de la iglesia todavía. Pero cuando la iglesia sea levantada, aquí se acaba todo. ¿Cuántos dicen amén? Ve, hermano, por eso le dice Jesús: no los quites todavía, porque son los que tienen que darle sabor a este mundo. Pero va a llegar el momento que la iglesia va a ser levantada y ahí se va todo, y ahí se acaba todo. Amén. Entonces quiere decir que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Amén, hermanos. ¿Verdad? Por eso nosotros no debemos de amar al mundo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que usted no se preocupe que no es ciudadano de este país. Usted tiene una ciudadanía mejor. Amén, y esa ciudadanía está en el cielo. Ahora, con esto no quiero que usted vaya a hacer, ¿verdad? ¿Cómo le quisiera decir? Para no ofenderlo, pues. Que sí, o sea, que usted no se vaya pues a agarrar de esta palabra y va a decir: pues no me hago ciudadano. No. Usted puede ser el ciudadano de este país, hágalo. Pero yo me estoy refiriendo que tenemos una ciudadanía mejor. La ciudadanía mejor no es la de Estados Unidos, es la que tenemos en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a vivir con el Señor por una eternidad. Denle un aplauso a Él, dígale: gracias, Señor. Mira, hermano, Filipenses, nuestra ciudadanía está en donde los cielos. Allá está nuestra ciudadanía, hermano. Somos ciudadanos del cielo nosotros. Por eso es que no somos de este mundo. Soy de Cristo, ¿verdad? Y mi patria está ahí en el cielo. 1 de Juan 2:15 y 17 dice: no améis al mundo. Por eso no debemos de amar al mundo, hermano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo? Los deseos de la carne, ¿verdad? Ve, hermano, qué tremendo es esto. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Oiga bien lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. ¿Qué es lo que la carne desea? Hacer siempre el pecado, hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el camino del mundo es ancho, mas el camino, hermano, que nos lleva hacia la vida eterna es angosto. Por eso es que son pocos los que entran por ahí. Porque todo el que... Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sabe qué me estoy acordando ahorita? Cuando el Señor es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado por el diablo, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces dice que Él le muestra todos los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que lo que le atrae a los hijos de Dios son las cosas del mundo. Mucha gente ha abandonado, hermano, el Evangelio por el mundo. Muchos ya no están aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta satisfacer los deseos de la carne.
Wow. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. O sea, ¿por qué? Porque todo es efímero. Amén, hermano. Todo lo que ha sido creado aquí es efímero. O sea, quiere decir que va a dejar de existir. Hay mucha gente que se ha conformado, ¿verdad?, con disfrutar este poco de tiempo del mundo, un disfrute ficticio. Dice, no, pues hay que darle rienda suelta a la carne ahorita que vivimos. Y sí, pero la Biblia dice que la vida es como la flor del campo, que ahora es y mañana ya no es. Y te vas a ir a perder por toda una eternidad. Porque a lo mejor crucificas los deseos de la carne para vivir por una eternidad en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Con el Señor, porque eso es lo que nosotros esperamos. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren qué bonito es esto. Por lo tanto, ¿verdad? El mundo con sus vanidades ya está crucificado, es decir, que ya tiene que estar muerto para nosotros. Ahora, nosotros tenemos que saber, hermano, seleccionar, porque no estoy diciendo que yo voy a aislarme de todo eso, no. Mire, nosotros debemos de comprender que es necesario que muchas de las veces comparezcamos en algunos lugares en donde la gente quizás le está, como por ejemplo, ¿verdad?, están las quinceañeras, donde hay fiesta, hay baile, hay esto, hay lo otro. Pero cuando a mí me han invitado, a mí me dicen, pastor, ¿y usted cómo ha respondido? Yo les he dicho, bueno, en mi familia han cumplido 15 años, pero yo llego y cuando yo llego ahí, lo primero que hago es, ¿puedo orar por la quinceañera? ¿Me dejas orar por ella? Claro que sí, oro por ellos, le dejo su regalito, comemos con mi familia y vamos. Pero ya fui a orar por esa persona. Y en la mayoría de casos han quitado la música, ¿verdad? Han respetado. Amén. Pero eso no quiere decir que sea en todos los lugares. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, oiga eso, es que tenemos que cuidar nuestro interior. Nosotros debemos de vivir en este mundo, pero con un impermeable puesto. Que no nos filtre, que no nos mine nada que nos vaya a dañar nuestra relación con Dios. Vea, les decía yo a mis hijos, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos en ella. No sé si me explico, hermano. O sea, no podemos evitar el pecado, pero sí podemos evitar traerlo al corazón. Amén. Nosotros tenemos que ser sabios, porque si nosotros no hablamos con este tipo de personas, entonces ¿cómo lo vamos a ganar para Cristo? Hay una película que se llama a medias tintas, no sé cuántos la han mirado, en donde ahí hay un cristiano, ¿verdad?, que es bien santurrón, que dice que no se lleva con el mundo y no quiere practicar con esto. ¿Cómo va a ganar a la gente para Cristo? Ahora también tenemos que considerar la palabra del Señor que dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén, hermanos. Nosotros lo consideramos, ¿verdad? Yo en mi tiempo de recuperación, de restauración en el Señor, yo no usé un centro de rehabilitación, ¿verdad?, como muchos lo usaron, sino que yo lo que hacía es que tomé en serio el llamado del Señor y ya no frecuentaba a los amigos que antes me llevaban droga, no frecuentaba los lugares en donde a mí me daban droga. Traté la manera de evitar, no fue hasta el momento que ya Dios puso en mi corazón que visitar a alguno de ellos para hablarle del amor del Señor. Pero ahí Dios me confirmó que ya no me quería enseñar, porque me dijo, no, es que ya te arruinaste. Ya te arruinaste, tú ya no estás como nosotros, yo no estoy para esos trotes. Me dijo, a mí no me vengas a hablar de tu Dios. Bueno, entonces yo nomás venía a hablar del Señor, así que Dios te bendiga. Nunca más me volví a mirar. Pero fui a hablarle del amor del Señor, pero yo ya me consentía que sí podía hablarle de Dios. Porque a veces Dios nos ha sacado de cantinas y uno dice, no, pues voy a ir a la cantina y voy a hablar de Dios. Y ya venís zapatón cuando regresas a la casa. ¿Verdad? Sí. Nosotros tenemos que vivir con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? El sabio del mal, hermano, y se aparta. Así es que yo lo que le digo en el Señor, tenga mucho cuidado. El mundo es traicionero. Amén. Sus placeres son traicioneros. ¿Verdad? Yo tenía 6 meses en los caminos del Señor, y el mundo a mí me trajo otra vez a su vida. Después de haber caminado 6 meses con el Señor, yo ya era un mujer de la iglesia. Yo era un mujer de la iglesia, pues yo dije, ya la hice.
Dije, qué chivo, ¿verdad? Ya no tomo, dije, ya no fumo, ya no esto, no lo otro, tranquilo. Y dentro de la iglesia, fíjese, estaba un cipote que me dijo, mira, Peña, me dijo, vamos a la cantina. Y me le quedé viendo, yo, mira, vos, le dije yo, pero ¿por qué me estás invitando ahí? Y dice, no, vamos, me dice, no, nomás con que no tomé. ¿O acaso no la haces? Ah, no, ¿cómo no? Le dije, pero yo no quiero ir porque de ahí me sacó el Señor. No, me dijo, no te preocupes, me dijo, mira, yo voy, me dijo, y no tomo, nomás juego billar y se acabó. Y que me le pego después de la salida de la iglesia. Y llego a ese lugar y yo agarré el taco ayer, no el taco de comer, no de eso, para jugar billar. Y me paré así en la mesa. Y como todo religioso, voy a decir, y llegó el diablo con falda, ¿viste? ¿No querés un cigarro? Me dijo. No, le dije. ¿Querés una cerveza? Tampoco, cuando aquellas son las que le piden a uno. Él me estaba ofreciendo, no, tampoco. Y me dijo mi amigo, agarrale el cigarro, me dijo, la Biblia no dice que no hay que fumar. Pero tampoco dice que Dios nos dio una pipa en vez de nariz para meternos ahí el tabaco, Le digo, no, bueno, agarré, así fui cayendo, hermano, y caí, mire, y me fue 7 veces peor, como dice la palabra del Señor. Anduve un año en los caminos anduve un año fuera de los caminos del Señor. En ese año yo caí en coma. Fue terrible, terrible. El carro que yo le había pedido a Dios para jalar gente estaba estacionado frente a la cantina con los stickers de la iglesia. Así era mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es como la humedad, se va metiendo poco a poco. Cuando vienes a sentir ya estás atrapado y ya no puedes salir. Porque ¿quién puede escaparse de las garras del diablo? Nadie, solamente aquel que Cristo saca. Amén, hermano, porque solamente Él tiene el poder para hacerlo. Por eso es que yo le digo a usted, el mundo es traicionero, los deseos de la carne igual. Nosotros tenemos que aprender de las experiencias de otros para no pasar el dolor. Amén, hermanos. Y es necesario, por eso les estoy dando este testimonio, porque va de acuerdo con lo que estamos hablando. Porque a veces nos confiamos nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso es que la palabra es clara, ¿verdad? Y número 5, con esto termino. Y vamos a terminar, ¿verdad? El yo crucificado en Cristo. Amén, hermanos. Ya no tiene que ser yo. Porque a veces parecemos yo, ¿verdad? Yo. Y solamente yo. Y sí, hermano, y yo lo estoy hablando por mí también. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros queremos hallar gracia delante de Dios, nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Ve, hermano. O sea que no tenemos que dejar que el mundo venga a nosotros, ni nosotros ir al mundo. Son dos cosas diferentes. No tenemos que dejar eso, ¿verdad? Ni mi vida ni mi corazón le pertenecen al mundo. ¿A quién le pertenece tu corazón? A Jesucristo, porque tú se lo entregaste a Él. Por eso tienes que vivir conforme al Señor quiere, ¿verdad? Yo estoy muerto para el mundo, ¿verdad? Y tanto mejor ahora que vivo para Cristo, ¿verdad? Ese canto que dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. ¿Verdad? Dice Juan 14, 1 al 6, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vea lo que fue a hacer Jesucristo. No fue a descansar. No crea que fue a descansar de lo que le pasó en la cruz, no. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Amén, hermano. ¿Verdad? Y dice aquí en el verso 4, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo de Dios, hermano. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿verdad? El camino no es ancho, es angosto. Amén. Pero solamente ese camino es el que conduce al cielo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre, dice el Señor, si no es por mí. No hay otro camino. Si alguien te muestra un camino diferente, no le creas. El único camino se llama Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, Señor, por tu palabra.
Padre, tú nos has enseñado a través de esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, Señor, a las iglesias de Galacia. Ahora, Padre eterno, la hemos personificado y creemos que esta palabra fue escrita para la iglesia Emanuel. Señor, tomamos esta palabra, Padre eterno, para fortalecer nuestras vidas. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, a donde el mundo atrae a mucha gente, Señor, a muchos cristianos. Muchos cristianos son todavía atraídos por el mundo, Señor. Como también, Señor, hay iglesias que le han abierto las puertas al mundo. Guárdanos, Padre eterno, en tu verdad, en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Lejos esté de nosotros, Padre, abrir puertas para que el mundo, Señor, venga y nos cautive una vez más como nos tenía cautivados antes. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti. Y cada momento que vivamos, que cada instante, Señor eterno, aquí en esta tierra, nosotros podamos vivir para ti. Podamos vivir pensando que hemos sido crucificados juntamente contigo. Y ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Que todo lo que hagamos ahora, que estamos, Señor eterno, en este cuerpo, que lo hagamos, Señor amado, y que vivamos por fe para honrarte a ti, Señor, para amarte a ti. Ayúdanos, Padre eterno, a usar ese dominio propio que tú nos has dado. Quizás en medio de nosotros hay alguien que está luchando, Señor, con la carne. Quizás hay alguien que está siendo atraído, Señor, a través de la carne, los deseos de la carne. Yo ruego, Padre Santo, que en esta noche fortalezca su vida espiritual, que él pueda darse cuenta, Señor amado, que todo eso, Padre, es efímero, que eso va a pasar, Señor, que los problemas son los que quedan ahí, Señor, los problemas son los que comienzan, Señor, a dañar no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud espiritual. Señor, ayúdanos, Padre eterno, a poder discernir, a poder conocer, Señor. Ayúdanos a poder decir no cuando tenemos que decir que no, y sí cuando tenemos que decir que sí, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a que estas características estén en nuestro corazón, estén en nuestra vida. Que nosotros vivamos de acuerdo a esta carta de los Gálatas, Señor. Que nosotros podamos, Padre eterno, vivir solo para ti, Señor. Porque solamente tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvar la nuestra. Pongo en tus manos, Señor, cada familia en esta noche. Pongo en tus manos cada corazón. Tu palabra dice que no hay otro camino para llegar al cielo, que tú eres el único camino. Y en esta noche, Dios del cielo, creo con todo mi corazón, Señor, que hemos tomado ese camino, aunque no es, Padre eterno, un camino placentero, Señor, no es un camino ancho, Señor, porque ese camino ancho siempre lleva a la perdición, sino que hemos tomado ese camino angosto, Señor eterno, pero que, Padre Santo, nos va a llevar, Señor, al cielo para vivir juntamente contigo. Gracias te doy, pues, Dios, por tu palabra. Quizás en medio de nosotros todavía hay alguien que ha estado, Señor eterno, pensando, que ha estado todavía, Señor, considerando. Yo pienso que ya no es tiempo de considerar, sino que es tiempo de decidir, de tomar una decisión, si entrar por ese camino angosto para poder llegar a ti, Señor, para poder llegar al cielo. Quizás en medio de nosotros hay alguien que todavía no ha hecho una decisión por ti, que todavía no ha decidido, Señor, seguir tus caminos, que todavía no ha decidido salir, Señor eterno, de esa vida, una vida llena de congoja, de sufrimiento. Señor, así como tú nos has ayudado a nosotros, ruego que ayudes a estas personas que todavía están, Señor amado, sufriendo, Padre eterno, por no tomar decisiones sabias, Señor. Quizás en esta noche en medio de nosotros hay alguien que quisiera entregarle su corazón a Jesús. Hay alguien que ya se siente cansado. Quizás hay alguien en medio de nosotros que se siente triste, confundido, y sabe que necesita de la ayuda de Dios. Este es el momento donde Dios te está llamando. Dios te está diciendo: dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Este es el momento ahí donde estás. ¿Por qué no recibes a Jesús en esta noche? Levanta tu mano y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte el control de mi vida, Señor. Quizás de oída le habías oído al Señor, pero ahora Dios ha hablado a tu corazón directamente, y este es el momento. No te vayas de aquí sin antes arreglar tu vida con Dios, sin antes decirle: Dios, he fallado. Reconozco que he sido débil, he sido atraído por los deseos de la carne. Señor, me ha atraído el mundo y sus placeres, pero hoy te pido perdón, Señor. Quizás hay alguien que quisiera reconciliarse con Dios. Hay alguien que le haya fallado al Señor y en esta noche Dios le ha hablado. La palabra del Señor dice que
No dejemos para después lo que tenemos que hacer ahora, porque hoy es el día de salvación. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Reconozco que fui débil, Señor, te fallé, pero ahora te pido perdón, Señor, por mis pecados. Perdóname, Señor, y restáurame, levántame de esta vida, Señor eterno, en la que he caído, una vida sin sabor. Dile: perdóname, Señor, por verte fallado. Dile: yo me reconcilio contigo, Dios, y te pido que restaures mi vida. Restaura mi corazón, sana mi corazón, Señor. Restaura mi relación contigo, Dios, y perdona mis pecados. Gracias te damos, Dios, en esta noche por bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.